Seguimos con más de La Tisana. Ahora en este bloque, Ana Karina, fíjate tú que me estás haciendo una pregunta. Y es que, wow, qué complicado es el regreso a clases, ¿no? Sí. Sabemos que las vacaciones son maravillosas porque los padres descansamos un poco más, los niños hacen sus actividades tranquilamente, pero el regreso a clases siempre suele ser tedioso porque no sabemos cómo adaptar nuevamente a nuestro niño, ¿verdad? Claro, mira, yo creo que para los niños puede ser un reto ese regreso a clase porque también se enfrentan a un nuevo grado, algunos a nuevos compañeros, nuevos profesores. Es una nueva etapa definitivamente en sus vidas. Y por eso nosotros hoy tenemos a una especialista maravillosa. Ella es psicopedagoga, también es docente. Ella es Jessica de Souza. Bienvenida. Bueno, ya has estado anteriormente en la Tisana. Y hoy vamos a hablar sobre el regreso a clase para darle indicaciones a esos padres de cómo hacer, porque a veces también los niños no quieren quedarse en el colegio, hay a veces no colaboran mucho, hay otros que van emocionados, entonces bueno, ¿qué hacer en estos casos? Hola, bueno, fíjate, también hay que ponernos en contexto que a veces los papás presionan demasiado a sus hijos ante el regreso a clases. Ajá. Eso lo estamos olvidando, ¿no? Es verdad. Y es que antes de comenzar siempre debe haber una preparación previa. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, ya ahorita que estamos en septiembre, que el tiempo pasó muy rápido, y vamos a respirar, vamos a ir comprando los útiles, vamos a buscar esas cosas que te gustan, que te motivan, para el proceso de enseñanza, ¿no? Y bueno, con eso ir empezando a crear nuevamente la rutina que se pierde por lo largo de las vacaciones. Jessica, este tema es importantísimo. Sé que muchas madres y padres también están así atentos al televisor porque quieren aprender sobre esto, ¿no? Y es el proceso de adaptación. Sabemos que de acuerdo a las edades, siempre los caracteres son diferentes y las costumbres son distintas, ¿de acuerdo? O sea, el tipo de actividad o el tipo de grado que en este caso vaya a afrontar el niño. ¿Cómo yo como padre sé cómo debo adaptar a mi niño correctamente sin estresarlo a él ni estresarme yo? Ok, Por ejemplo. eso es importante, porque fíjate, si tenemos a un niño pequeño que nunca ha sido escolarizado, ¿qué podemos esperar de un niño que va al preescolar por primera vez y tiene 3 años? Que llore. Sí. Aunque hay niños que, bueno, no lloran y se van felices en los primeros días. Claro, pero hay muchos que sí. Pero ya después en el cuarto empiezan a llorar y el papá empieza a decir, es que le pasó algo. No, es que el niño empieza a tener esa separación de apego. Algo que te quiero preguntar, porque justamente he visto, por ejemplo, algunas influenciadoras que son mamás, que han colocado en las redes, pues cómo han llevado a sus niños el primer día de clase. Entonces, en algunas escuelas, obviamente no aquí en Venezuela, pero sí permiten que, por ejemplo, ese nené salga más temprano. Es decir, que no lo obliguen a estar todo el tiempo, los papás acompañan hasta el aula, hay unos que se quedan llorando, otros no, pero es decir, va como poco a poco. En mi caso, recuerdo que cuando era pequeña, simplemente a mí me dejaron en la puerta del colegio de monjas y ahí me llevaron a ese preescolar y me tuve que quedar desde las 7 de la mañana hasta casi la 1 de la tarde sin chistar y no poder llamar a mi mamá, porque digo, oye, ya estuve 2 horas aquí, quiero a mi mamá. Eso es lo que puede pensar un niño. Por supuesto, más bien el niño puede pensar que lo estás abandonando, porque ese entorno es desconocido, y más cuando son tan pequeños. Pero fíjate que aquí en Venezuela nosotros como padres podemos solicitarle al colegio o hasta la maestra, con muchísima empatía, con muchísimo respeto, que nos permita sacarlo un poquito más temprano o que nos permita quedarnos un ratico más y disimuladamente irnos del salón. ¿Para qué? Para hacer ese proceso de adaptación más llevadero y que el niño sepa que no lo estoy abandonando, sino que lo estoy dejando en un lugar seguro, confiable, en donde legalmente eso se puede pedir. Eso se puede pedir. Por ejemplo, te hablo que yo vengo de un colegio muy estricto donde ahí no pasa mamá, ahí no pasa papá, ahí no pasa nadie y esa niña no se puede, es decir, en aquel momento no había esa empatía y yo creo que eso frustra a muchos pequeños y a muchos padres también, porque hay muchos papás que se van de la guardería o del colegio y terminan llorando ellos en casa y a lo mejor el niño feliz. Totalmente, ¿no? Y además, el día siguiente el papá empieza, pero no vayas a llorar, pero cálmate. Pero entonces eso le genera más ansiedad al niño porque el niño dice, entonces lo estoy haciendo mal. No estoy haciendo lo que mi mamá quiere que haga o lo que satisface a mi mamá. Entonces, lógicamente, sí es importante que nosotros con muchísimo respeto, hablando con la coordinadora, debe haber un departamento de psicología o UPE
dentro de las instituciones privadas hoy Qué día, importante. y a ellos podemos hacerle esta mención, solicitar retirarlo un poco antes, sin interferir en las actividades de la maestra, por supuesto, o en su defecto permitirnos quedarnos un ratico más o llevarlo hasta la puerta del Por salón. lo menos eso, Y sí. entender también que los niños sufren de ansiedad, porque muchos padres creen que, no, es que es un niño, no sabe nada de la No, ansiedad. Y no, no, claro no, que sí. claro. Ansiedad por separación. se Ahora llama. bien, ¿cómo como padres nosotros preparamos a nuestro niño a nivel de conversación? Porque Ok. sabemos que la comunicación también es importante y juega un papel importantísimo entre la relación de padre e hijo. ¿Cómo se hace en Importante, ese o sea, caso? fíjate, desde ahorita ya nosotros tenemos que empezar. Bueno, vas a comenzar en el colegio, si es un colegio nuevo, muchísimo más, porque esa ansiedad de que voy a un lugar donde no conozco a nadie. Entonces es conversar, decirle, vas a encontrar esto en este salón, vas a tener nuevos amigos, a lo mejor niños de otros países, vas a conversar, te van a enseñar esto, buscarle cosas que él va a aprender durante este periodo nuevo del año escolar, ¿no? Preparar los útiles, ir a comprarlos, establecer nuevamente la rutina en casa, acostarnos un poco más temprano, limitar más las horas de videojuegos, ¿ok? Claro, Porque eso ahora en hacerlo unos días antes del regreso a clase. hacer algunas actividades de estimulación, es decir, inscribir a nuestros hijos en algún programa de reforzamiento y nivelación escolar para que cuando lleguen, no sé, hay veces ni se acuerdan cómo escribir la fecha. Hasta nos Totalmente. pasa a nosotros. Más Claro. rápido le puede pasar a ellos. Entonces sí es importante que previo al inicio del año escolar ir hablando de estas cosas con ellos, inscribirlos en algún programa que los ayude a reforzar, a nivelarlos, ¿ok? Y hacerle ver que eso es un tiempo prudente donde ellos van a estar con personas seguras, ¿ok? No es que va a pasar todo el día allí y que mamá lo abandonó. Claro. Mira, también hay que hablar no solamente de los más pequeños de la casa, sino, por ejemplo, en esa etapa donde, por ejemplo, pasas de la primaria al bachillerato, que muchas veces tienes la suerte de estar en tu mismo colegio y son los mismos compañeros, pero otras veces no. Entonces también que los adolescentes se adapten a nuevos amigos, a nuevas rutinas, a un Diferentes nuevo caracteres. colegio, exactamente, puede ser muy difícil, sobre todo en esa etapa. ¿Cómo prepararlos? Fíjate, y no es solo apuntando a eso, es la cantidad de profesores que te encuentras ahora. Ajá, también. ¿Ok? Sí. Que ya no Entonces, son las 2 maestras que estaban ahí, no, son como 10. ¿Cuántas Sí. maestras tenías tú? Maestra en primaria tenía 2, pero en bachillerato eran muchísimos. Como muchísimos. 7. Muchísimo. En bachillerato son como 12 actualmente, Ajá. como 12 profesores Sí, si más o contamos menos. especialidades, ¿no? Exacto. Entonces, esa es otra cosa que nosotros tenemos que preparar a nuestros adolescentes Sí. que hoy día están muy sumergidos en la tecnología. Entonces, vamos a ir reduciendo y mi invitación es que a los padres, además de conversar con ellos y explicarles por las variaciones que tienen que tener con estos profesores que van a ser de diferentes personalidades, por supuesto, es inscribirlos en algunas actividades, bien sea algún Claro. curso de inglés, alguna actividad deportiva, para que ellos se vayan fogando con otras personas Claro. en otros lugares que los puedan ayudar a manejar estas Y nuevas distintas personalidades. personalidades también. Ahora bien, fíjate tú que algo que es importante, hablamos del regreso a clase y sabemos que justamente Ana Karina lo comentó, el niño puede tener el miedo y todo esto, ¿no? Pero también hay que prepararlo también al entorno, porque el entorno también puede ser favorable o desfavorable, ¿de acuerdo? Correcto. Bueno, porque existe el bullying, eso lo sabemos, y a lo mejor este es otro tema que seguramente tienes que nuevamente venir, Jessica, para poder aclararlo, y todas esas madres que a lo mejor sus hijos pasan por este proceso, bueno, cómo prepararlos también para ese regreso a clase, a ese entorno que puede ser a lo mejor también no tan favorable. ¿Cómo preparar Sí. a ese niño en torno al bullying, por ejemplo? No, y fíjate si fue un niño que ya tuvo bullying en el año anterior o Claro, y estuvo te cambiaron de etiquetado por la colegio. maestra porque se portaba mal. Entonces fue esa mamá que estuvo citada todo el año escolar porque el niño se portó mal. Entonces, ¿cómo creen que llega esa mamá y ese, Y ese niño niño. al inicio del año escolar? Totalmente llenos de ansiedad. Entonces nosotros como adultos vamos con nuevas expectativas para este nuevo año escolar, vamos a calmarnos, vamos siempre a pensar en positivo y vamos a transmitirle esto a nuestro hijo, ¿no? Siempre haciéndole ver que nosotros somos su apego seguro, su lugar de confianza y que si algo está sucediendo deben venir a nosotros, ¿ok? Como mamá, como papá, para que nosotros los llevemos a los entes encargados como la maestra a que mejore la situación, ¿no? Exactamente. Gracias por acompañarnos. El tiempo es corto. Mira, yo creo que estos temas dan para 2 y 3 bloques Sí, y señora. cuidado si no para un programa Completo. completo. El tema del bullying sería bueno tocarlo la semana que viene. Ya producción está activa y me dijo, sí, el Próximo martes que martes. viene hablamos del bullying porque sé que esta es una situación que preocupa a muchos y por supuesto siempre el llamado es a esos profesores que reciben a estos niños en esta nueva etapa también ser muy
empáticos. Muchas veces, lo digo que en mi vida me encontré con profesores muy estrictos y que no eran esa mano amigable que uno necesitaba en el regreso a clase. Ustedes hoy tienen que ser esos profesores empáticos para que esos alumnos vayan contentos a clase. Tus redes sociales, por favor. Mira, mis redes sociales son por Instagram y TikTok, aprendizajes, ¿ok? Bueno, ahí Listo. está. En aprendizaje usted termine de hacer las preguntas que Están las quedaron el coordenadas. día de hoy. Sí, que quedaron muchísimas además. Y Sí. una cosa importantísima también para acotar a eso, Ana Karina, la comunicación de padres e hijos, que es importante. Muy Comuníquese con su importante. hijo, escúchelo, hágale saber su necesidad para que él también le haga saber la suya y pueda entonces haber una empatía perfecta. Con esto, entonces nos vamos a un corte comercial. Sí, señor, ya venimos.